Hemos comentado que en Guatemala se lleva a cabo este tercer encuentro de autoridades nacionales para el tema de trata de personas. Esto bajo el paraguas de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA. Hemos invitado acá al estudio a Leonel Dubón, él es director ejecutivo de la asociación El Refugio de la Niñez, para hablar precisamente del tema. Bienvenido, señor Dubón, buen día. Buenos días, bienvenido. Gracias, Ana Lucía, gracias, Mario, gracias a los televidentes y la oportunidad de estar acá presentes y discutir un tema que es de suma importancia para nuestro país, ¿no? Se habla mucho del tema de trata de personas, pero esto en relación a la niñez, porque pareciera que nos enfocamos en jovencitas, en adolescentes, pero ¿qué tanto la niñez guatemalteca está siendo vulnerable a que sea cooptada por estas redes criminales que hacen de la trata de personas pues una diversificación de sus actividades ilícitas? Bueno, en el país la niñez es uno de los sectores mucho más vulnerables que cualquier otro grupo etario de población, ¿no? Hay condiciones en el país estructurales que hacen que fenómenos como la trata de personas sean mucho más apetecibles en ciertos lugares o ciertas regiones del país. No podemos olvidar, por ejemplo, que estudios de UNICEF nos dicen que en el país se invierte 4.5 quetzales por niño diariamente, a diferencia de lo que se invierte por un reo, que por un reo se invierten 65 quetzales. Entonces, si hacemos un análisis en cuanto a la inversión que se hace en la niñez, tristemente muchas poblaciones del país van a ser caldo de cultivo para que el crimen organizado y crímenes como la trata de personas, que está catalogado como uno de los tres negocios más jugosos del mundo, pueda entrar a nuestro país con mucha facilidad, unido a otros factores como la posición geográfica de Guatemala, que para este tipo de delitos pareciera que es privilegiada. Se habla en el contexto de la reunión internacional de trata de personas que en Guatemala se registran anualmente 15.000 casos de trata de personas, pero se ha llegado a deducir que el 75% de estas 15.000 corresponden a niños entre 12 y 17 años gracias a la alarma Alba Kenneth. ¿Será que esta alarma ha estado funcionando del todo bien? ¿Qué hay que modificar para poder evitar que niños, sobre todo, se han llegado a utilizar para trata de personas aquí y en otros países? Bueno, en principio creería yo que la cifra de 15.000 es una aproximación a algunos registros que han estado llevando las organizaciones de sociedad civil. Nosotros creemos que las cifras pueden ser muchas más. O sea, solo en lo que va de este año han habido un total de 3.000 desapariciones. El 80% de estas desapariciones son niñas y adolescentes, precisamente en las edades entre 12 y 17 años. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Primero, existe mucha fragilidad en nuestras autoridades, diría yo, sobre todo en las autoridades de control, porque tenemos 3.000 reportes de niñas y niños desaparecidos, en su mayoría, como lo indicábamos, niñas. Sin embargo, de esos 3.000 desapariciones solo han aparecido el 48%. Quiere decir que de enero para acá tenemos el 52% de niñas, más de 1.500 niñas que están desaparecidas. Hay algunas afirmaciones que han hecho algunos funcionarios, como por ejemplo el argumentar que las niñas se van con los novios. Nosotros no descartamos que en algunos casos las niñas puedan irse con los novios. Sin embargo, nos llama muchísimo la atención que hay niñas, y ahí sí niñas, no adolescentes, entre 6 y 12 años que continúan desaparecidas. No podemos argumentar que una niña de 6 o 7 años se fue con el novio. Definitivamente se están secuestrando, están sacando a las niñas del país, están utilizando a las niñas para comercio de seres humanos. Las diferentes manifestaciones de la trata es muy compleja. Creemos nosotros que la mayor cantidad de registros que tenemos en cuanto a la trata de personas es para la explotación sexual. Pero la trata de personas es un monstruo de 1.000 cabezas. Cuando nos referimos a un monstruo de 1.000 cabezas es peor porque hay diferentes formas de manifestarse la trata. La más evidente quizás es la explotación sexual, pero hoy por hoy estamos viendo otros tipos de casos de trata de personas entre una vinculación de esclavas sexuales, no para explotación sexual, sino para explotación laboral, pero que también son esclavizadas en ambientes familiares. Ayer en un medio de comunicación salió un caso que precisamente nosotros como refugio estamos llevando, de una niña que fue esclavizada desde los 5 años de edad y logra escaparse casi al cumplir los 18 años, de 17 años de edad. En este proceso estuvo de esclava sexual en 4 ambientes, en Nevaquiche, en Quetzaltenango y en la ciudad de Guatemala, donde inclusive
tiene un hijo producto de violaciones sexuales y está esperando otro bebé producto de violaciones sexuales y nunca fue reconocido su trabajo y simplemente fue una esclava doméstica y esclava sexual en ambientes familiares. Estos datos son sus registros que no se tienen, que no se cuentan, porque no sabemos en qué dimensión, en los ambientes, entre comillas, familiares y normales, hay miles de niñas que están siendo esclavizadas para la explotación laboral. Entonces, es un tema muy complejo donde creemos nosotros que nos hace falta mucha investigación. Otro aspecto que creo yo que vale la pena rescatar es que a estas alturas nosotros no podemos, como guatemaltecos y guatemaltecas, quejarnos de que no existe una normativa. Por el contrario, a pesar de las críticas que se pueden hacer al sistema legislativo, los últimos 9 años en materia legislativa, Guatemala está a la vanguardia y es uno de los países que mejor legislación tiene en el tema de trata de personas, en el tema de protección a la niñez. Ahora, ¿cuál es el problema más fuerte que tenemos? Que entre la normativa y la institucionalidad de la misma, o sea, entre la normativa y la aplicación de las leyes en el país, realmente hay una brecha impresionante que no permite que realmente se proteja los derechos humanos. Y esto está demostrado en que las mismas autoridades de gobierno daban a conocer que no tienen datos específicos de la cantidad de casos de trata de personas que ya se registran anualmente al año. Incluso estos 15,000 habrían sido dados por organizaciones civiles. ¿Qué le falta por hacer al gobierno en estos momentos? ¿Será que es el Ministerio Público quien más ha fallado en este tema por ser el encargado de investigar cualquiera de los casos en contra de la ley que se estén registrando en Guatemala? Bueno, yo voy a referirme a 2 cosas en este momentito. Uno, creo que lo que tenemos que hacer como país, o sea, Guatemala tiene una buena legislación, es importante la aplicación de esa legislación, tiene buenos planes, es importante la aplicación de esos planes. Creo que en Guatemala algunas instancias están avanzando. Creería yo que la Secretaría contra la Violencia Sexual ha impulsado una serie de acciones encaminadas a que realmente se cumpla la ley, pero tenemos cuellos de botella. Por ejemplo, nosotros como Refugio de la Niñez, en los últimos 3 años, hemos logrado acumular un total de 350 procesos penales que venimos acompañando entre violencia sexual, explotación sexual y trata de personas. Lamentablemente hemos llegado a 7 sentencias en 3 años. Eso es impresionante, claro, o sea, es insignificante en relación a la dimensión del problema. Pero que tampoco puede haber sentencias si no hay pruebas contundentes presentadas por el Ministerio Público. Yo creo que uno de los avances significativos en el Ministerio Público que nosotros vemos ahorita es el impulso que le ha dado la vicepresidencia y el respaldo del actual fiscal a crear la nueva Fiscalía contra la Trata de Personas. Sin embargo, tenemos otra belleza de instrumento, pero si no hay una buena aplicación y una buena utilización, realmente no vamos a avanzar. Ahora, Leonel, en el caso, por ejemplo, de lo que usted menciona, niñas desaparecidas, uno ve a diario que se levanta la mencionada alerta Alba Kenneth, pero también uno ve otros casos cuando se hacen operativos en bares, centros nocturnos, cantinas, uno ve jovencitas checoslovacas de Europa del Este, o sea, ¿qué pasa con las autoridades migratorias guatemaltecas? ¿Cómo vienen al país gente de Europa del Este y cómo salen estas jovencitas de Guatemala? O sea, ¿qué pasa con migración?